derivada se nos plantea? Esta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esa derivada? Mientras yo la copio, ustedes vayan pensando. Pueden ir hablando en voz alta, todo, ¿eh? Así vamos pensando entre todos. Creo que habría que hacer la derivada de la raíz y después la del cociente, ¿o no? Bueno, algo así. Perfecto. ¿Cómo es la derivada de la raíz? Bueno, ahí ya no me acuerdo tanto. Bueno, cuando no se acuerdan la derivada de la raíz, pueden hacer la derivada de la potencia, ¿sí? Si ustedes se fijan, si hacen la potencia de todo esto, pasan la raíz como potencia, ¿se acuerdan cómo se pasa? Ay, La decime. raíz cuadrada. Ah, bueno, no, dígalo a alguien. De todos lo que estaban por decirlo, ¿cómo lo podemos recordar? Queda todo elevado a la 1/2, creo. Exacto, todo elevado a la 1/2, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a empezar a derivar. ¿Cómo se deriva eso? Uy. Una vez que yo tengo esto, voy a decir que y derivada es igual a... ¿Cómo derivo la potencia? La potencia pasa multiplicando y queda 1/2 y todo eso. 1/2 te queda por tu función. ¿Y qué pasa con lo que yo tenía la función elevado a eso? Le ¿Qué pasa? resto 1 y queda menos 1/2, creo. Perfecto. Muy bien. Estoy medio trabada para escribir, discúlpenme. Sobre 2 a la X. Esta parte se va a hacer larga porque es medio difícil escribir todo tan rápido, pero nada más. Todo esto elevado a la menos 1/2, ¿sí? Porque es regla de la cadena, ¿no? Ahora tengo que multiplicar esto por la derivada de mi división, ¿no? Entonces me queda por el logaritmo natural de x menos 2 sobre 2 elevado a la x. Uy. Todo eso derivado. ¿Sí? ¿Cuál es mi derivada de logaritmo de x cuadrado sobre 2 a la x? ¿Qué tengo que hacer ahí? La derivada del cociente de funciones. Perfecto. Entonces, vamos a cambiar. ¿No es 1 sobre el argumento? Esa es la del logaritmo. Pero tenemos que hacer la de todo esto. De toda esta división. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era la regla de la derivada de la división? Derivada de la primera por la segunda menos la primera por la derivada de la segunda, Sí. dividido la segunda al cuadrado. Bien. Todo eso sobre la segunda cuadrada. Entonces, la primera derivada tenemos logaritmo de x menos 2. ¿Cuál es la derivada de eso? Uno. ¿La derivada del logaritmo de x menos 2? No. Ah, no, pensé que decías de x menos 2. No. La derivada del logaritmo de x menos 2. ¿Cuál es? 1 sobre x menos 2. Perfecto.
sobre x menos 2. Pero ¿qué pasa? X menos 2 sigue siendo una función. Entonces es cadena interna, ¿sí? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces va a tener que estar multiplicado por la derivada del argumento. ¿Sí? Ahí sí sería 1. Perfecto. Entonces nos queda esto, que es la derivada del logaritmo, se la voy a separar con paréntesis, ¿sí? Por la segunda función completa. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué puse elevado? No tengo idea. Por 2 a la x. ¿Sí? Menos, dijimos. Y ahora tenemos la primera sin derivar, ¿sí? Logaritmo de x menos 2 por la derivada de 2 a la x. ¿Cómo se deriva 2 a la x? ¿Alguien sabe? Creo que es logaritmo natural de 2 por 2 a la x. Perfecto. Entonces nos queda esto por logaritmo natural de 2 por 2 a la x. ¿Sí? Todo eso nos queda dividido, ¿sí? 2 a la x y eso al cuadrado. ¿Bien? Esa es nuestra derivada. Si la quieren acortar, si lo pueden hacer, ¿sí? De hecho, si se fijan, acá podemos sacar factor común en esta resta 2 elevado a la x, ¿sí? No lo voy a escribir todo de nuevo, lo voy a ir modificando acá adentro, ¿sí? Entonces teníamos esto por 1, que es lo mismo que tenerlo solo, ¿sí? Y acá, bueno, ahí no podemos hacer mucho, ¿sí? Pero lo que podemos hacer es sacar este factor común, ¿sí? Y decir que... Y lo saco de acá también. Les voy a poner corchetes para que se vea distinto, ¿sí? Saqué factor común 2 a la x, ¿sí? Si yo tengo 2 a la x y 2 a la x, voy a copiar y pegar esto. Yo tengo el 2 a la x acá y el 2 a la x al cuadrado acá, ¿lo puedo cancelar o no? Hola. Sí. Sí, Bien, entonces a este le digo adiós. Y esto era lo de abajo, me va a quedar uno solo, ¿sí? Y esa es su derivada. ¿Alguna duda al respecto? Entonces, de todos modos, podemos dejarla como antes, ¿no? Ahí Sí, ya estaría bien. Genial. sí, sí. Lo pueden dejar exactamente como les quedó. No les pueden decir nada. O sea, la derivada es esa. Esto es hacerla visualmente más cómoda. Nada más. ¿Se entendió? Sí, 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 se entendió. Entonces ahí, ¿qué hicimos? Hicimos derivada de potencia, derivada de exponencial, derivada del logaritmo, ¿sí? Y derivación en cadena. Hicimos todo eso. Bueno, vamos a esta, que tiene otras. ¿Sí?
vamos a hacer esta, es y igual al seno, ¿sí?, de la raíz de x más 1, ¿sí?, sobre e elevado, acá, elevado a la x, que la x está al cuadrado, ¿sí?, más 1. Elevado a la x y esto elevado al cuadrado. ¿Sí? No, x elevado al cuadrado. Bueno, no importa. ¿Cómo es la derivada de esto? Y sería lo mismo que antes. Primero derivás el producto, después la de abajo y el cociente. Perfecto. Y bueno, si vamos a hacer eso, ¿cuál es la derivada del seno de la raíz de x más 1? ¿Cuál es la derivada del seno? Empecemos por parte. Coseno. Bien, entonces nos queda el coseno de la raíz de x más 1, ¿sí? Pero como esto sigue siendo una función, tenemos que derivar eso también, ¿o no? Sí. Bien. ¿Cuál es la derivada de la raíz de x más 1? La raíz la pasamos por potencia, ¿sí? Primero tenemos que hacer la raíz, ¿se acuerdan? Entonces la pasamos a potencia, que nos queda la 1/2, y nos queda 1/2 de x más 1, ¿sí?, a la menos 1/2. Y seguimos teniendo el x más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? La derivada de x más 1, ¿cuánto es? 1. Bien. Por esto, por 1. ¿Sí? Menos, no, todavía no. Esto es solo la derivada de la primera, ¿sí? Entonces tenemos la derivada de la primera por la segunda sin derivar, ¿se acuerdan? Entonces, por e a la x al cuadrado más 1. ¿Sí? Y ahí derivamos nada todavía. Voy a achicar esto así no nos molesta. Bueno. Bien. Ahora tenemos menos la primera sin derivar, que tenemos el seno de la raíz de x más 1, ¿sí?, por la derivada de la segunda, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de la segunda? La derivada de la segunda, si se fijan, es una suma, entonces es la derivada de la suma. ¿Cómo era la derivada de la suma? Derivabas las dos, digamos. Era la primera derivada más la segunda derivada. Bien. ¿Cuál es la derivada de e a la x al cuadrado? De e a la x cuadrado. Queda igual. ¿Qué queda? E elevado a la x al cuadrado. Por El 2x. cuadrado también lo tenés que derivar. Entonces nos queda por 2x. ¿Sí? ¿Entendió ahí? Yo Sí. yo sé que e a lo que sea la derivada es lo mismo, ¿sí? Por eso te queda, como arriba también tengo una función,
que es x al cuadrado, yo tengo que multiplicar por la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x, ¿sí? Por esto, la derivada de 1 es 0, ¿sí? Porque es una constante. Me queda eso, ¿sí? Todo esto dividido esta al cuadrado. ¿Sí? Esa es su derivada. Horrible como la ven. ¿Todos entendieron? ¿Alguien se perdió alguna parte? Lo que sea, yo creo que están bastante fáciles las derivadas que les dieron, pero no sé qué están pensando ustedes. Por ahora bien, no sé si alguien tendrá dudas. Pueden escribir si no pueden hablar o lo que sea. En este momento estoy viendo los comentarios. ¿No? ¿Nada? ¿Se entendió? Joya. Creo que tenemos 2 derivadas más. Sí, 2 más creo, o 3. Vamos a la que sigue. Bien, ahora tenemos que buscar la derivada tenemos que y es igual al seno de la raíz de x más 1, ¿sí? De x más 1 elevado al logaritmo natural de x. ¿Cómo hago esa derivada? ¿Qué es lo primero? ¿Qué método tengo que usar? ¿Por dónde empiezo? Por la potencia. Por la potencia. Pero esta es una potencia cualquiera. ¿La puedo derivar como una potencia? ¿No es con el método logarítmico, creo que era? Perfecto. Es con método logarítmico, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo tengo elevado a una función, ¿sí? Yo tengo una función elevado a otra función. Entonces voy a tener que usar el método logarítmico. ¿Qué me dice el método logarítmico? Que yo hago el logaritmo natural de y, ¿sí? Por el logaritmo natural de todo esto que tenía ya, de toda mi función, ¿sí? ¿Y qué hago? ¿Qué me hacía ese logaritmo? Bajaba la potencia. Claro, muy bien. ¿Por qué? Porque son álgebra, es álgebra del logaritmo. Si yo tengo logaritmo de algo elevado elevado a una función elevado a otra función, es lo mismo que tener el logaritmo de esa función por la función a la que estaba elevada, ¿sí? Entonces, tengo el logaritmo natural de y igual a logaritmo de x, está bajando la potencia, ¿sí? Logaritmo de x. Todavía no empezamos a derivar, ¿eh? Logaritmo de x por el logaritmo natural de el seno de el seno de la raíz de x más 1. ¿Sí? Ahora recién vamos a empezar a derivar, ¿sí?
Y vamos a tener que derivar de ambos lados del igual. ¿Se dan cuenta? Bueno. ¿Cómo derivo? Tengo que derivar todo este choclo. ¿Qué se les ocurre? Primero haces la parte del logaritmo de i, que haya el logaritmo natural de i. ¿Y cómo te queda eso? 1 sobre i por la derivada de i. Perfecto. 1 sobre i por i derivada. ¿Sí? Y derivada no la conozco, ¿sí? Y 1 sobre i está ahí, ¿sí? ¿Igual a qué? Empiezo a derivar. A tener en cuenta, esto es una multiplicación, entonces yo voy a derivar todo esto como una multiplicación. Entonces voy a usar la derivada de la multiplicación. ¿Cómo era la derivada de la multiplicación? La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera por la segunda derivada, creo. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo de x? 1 sobre x. Perfecto. 1 sobre x por la segunda sin derivar, dijimos, del seno de la raíz de x más 1, ¿sí? Más la primera sin derivar, logaritmo natural de x, por la derivada de la segunda. ¿Y cuál es la derivada de la segunda? Uno sobre raíz de seno, no, 1 sobre seno de raíz de x más 1. Perfecto. ¿Y cómo sigue? Porque no es solo eso, ¿no? Y ahí sería por coseno de raíz de x más 1 Bien, por es 1. una cadena. Es una cadena, que es lo importante que se hayan dado cuenta. Entonces tengo, lo voy a escribir en, a ver si voy a poner abajo 1 sobre el seno de la raíz de x más 1. Y ahora voy a estar multiplicando, ¿sí? Por la derivada del seno. ¿De cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno. Coseno de la raíz de x más 1 por la derivada de la raíz de x más 1, ¿sí? ¿Que cuánto era? Un medio por x más 1 a la menos un medio. Perfecto. Medio por x más 1 a la menos un medio. Y ya vimos que la derivada de x más 1 era 1, ¿sí? Entonces, por 1. Ahora que tenemos todo esto, es nuestra derivada, ¿sí? El principio, porque acá no tenemos la derivada de y sola, ¿sí? ¿Se dan cuenta de eso? Nosotros acá tenemos que tener solo esta y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este 1 sobre i? Pasa por el otro miembro y queda multiplicando por la función. Perfecto, entonces nos va a quedar todo esto que ya tenemos multiplicado por nuestra función original. No, así. Entonces, esto pasa multiplicando. Nos va a quedar todo esto, todo este choclazo.
Bueno. Todo eso por mi función original, que era el seno de la raíz de x más 1, ¿sí? Elevado al logaritmo natural de x, ¿sí? ¿Alguien se perdió? ¿Están todos bien? Yo no entendí una parte. Decime. Cuando hiciste el coseno de la raíz de x más 1 y después lo multiplicaste por la derivada de la raíz de x más 1. Coseno de la raíz de x más 1. Sí. Este pedacito. Claro, porque, o sea, ¿por qué no derivás directo del x más 1? Porque vos tenés la raíz. Tenés que derivar la raíz primero. Tenés la raíz de x más 1. Que es lo mismo que tener x más 1 elevado a la 1 medio. Entonces tenés ese x más 1 elevado a una potencia, ¿sí? Tenés que hacer la derivada de esa potencia y recién podés derivar el x más 1. Ah, bien, listo. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Sí, no, blanco, negro, ¿algo? No, por ahora creo. Ok. Bueno. No quiero esto. No me dejas imprimirlo. Bueno. Si apretás escape. Ahí está, gracias. Genio. Bueno, entonces ahí quedó nuestra derivada. No le puedo poner súper gigantes corchetes o lo que sea acá, pero ustedes pónganselos, ¿sí? Para que sepan que es la derivada de todo esto por mi función original. Bueno, nos queda esta derivada que sí es igual. Es lo mismo que la de recién. ¿Lo ven? Es la misma que la de recién. Logarítmica para que baje el coseno. La derivada de la multiplicación. Les va a quedar la derivada del coseno de x por la derivada de la raíz. La raíz pasa como potencia, derivada de la potencia, derivada de lo de adentro. Y después les va a quedar multiplicado por la función original. ¿Sí? ¿Quieren que la hagamos o la pueden hacer solos? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Viste? La que hicimos recién, no, en la anterior, cuando teníamos e a la x con la x al cuadrado. Sí. Ahí, ¿por qué no usamos logaritmos si también tenés eso elevado a una función? Porque la derivada de e a la x es e a la x, por tabla. Claro, pero después derivaste también el x al cuadrado. Sí, porque es derivada en cadena. ¿Sí? No sé si me entendés. La derivada de e a la x es e a la x. La derivada de e a la 2x es e a la 2x por 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derivada de e a la x es la misma, se mantiene e a la x. Pero como vos tenés, además de e a la x, tenés otras cosas, una función adentro de eso, eso también lo vas a tener que derivar. Porque si vos tenés e a la x, la derivada es e a la x por 1, porque la derivada de x es 1. ¿Sí? Claro, sí, la de a la x la sabía, pero me había confundido esa parte. Ahora sí entendí, gracias. Otra. El resto, todos en realidad, ¿quieren hacerlo solos? En todo caso, después la pasan por el grupo y la corregimos, pero es igual que la anterior. Es igual, se hace el mismo proceso, es logarítmica.
¿Quieren que hagamos eso o lo hago ahora? Bueno, voy a tomar el silencio como que la van a hacer, ¿eh? Voy a tomar el silencio como que la van a hacer ustedes. Y después la corregimos en todo caso por el grupo. Y acá tenemos otra que es bastante simple también, que es la división. ¿Sí? ¿Se animan a hacerlo solos? O la... Bueno, la otra, porque era igual a la que hicimos recién, esta es bastante corta y bastante fácil. La vamos a hacer en 2 patadas. 2x... bueno, 2x sobre... Hago por hablar a alguien, diga. Después puedes pasar el link del grupo por el chat. Sí, no hay drama. Cuando terminemos esta derivada se los paso, ¿sí? Así Dale, gracias. terminamos de grabar y todo. Entonces, ¿cómo empiezo a derivar? ¿Cuál es la derivada de esta función? Es la derivada de la división. ¿Cómo se hacía? De nuevo. Dijimos la derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la primera por la segunda derivada sobre la segunda al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la primera derivada es 2x. ¿Cuánto nos da la derivada de 2x? 2, creo. Sí, bien. No digan creo, por Dios. Estén seguros de lo que dicen. Está perfecto. 2. Entonces nos queda la derivada de la primera por la segunda, que nos queda e elevado a la 1 sobre x más x. ¿Sí? Menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de la segunda? Es una suma, entonces es la derivada de la suma. La derivada de la suma dijimos que era la suma de las derivadas. Entonces, ¿cuál es la derivada de e a la 1 sobre x? Queda igual por la derivada de 1 sobre x, pero no sé cuál es. Y la derivada de 1 sobre x también es una división, pero te Ah, queda claro. la primera que es 1, derivada se te hace 0, entonces 0 por x, 0, menos la primera sin derivar, que es 1, sobre, por la segunda derivada, que también es 1, ¿sí? Entonces arriba te queda 1, y te queda sobre, ¿sí? La segunda al cuadrado. Te queda x al cuadrado. Me faltó el menos. Esto es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora nos falta la derivada de x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1. Bueno. Y acá nos queda la de abajo al cuadrado. Y eso es todo.